Hola, bienvenidos al canal del profesor Enzo Céspedes. Estamos en el día número 3 de esta semana 28, en la cual estamos desarrollando el proyecto de Disfrutamos de nuestra diversidad de plantas en el Perú. Esta semana hemos estado investigando acerca de la diversidad, cómo han aparecido especies nativas nuevas también que estamos descubriendo, y también nos estamos dando cuenta que existen muchas especies que están en situación de vulnerabilidad, es decir, se encuentran en peligro, algunas en mayor peligro que otras. Hoy vamos a ver esta actividad. Proponemos acciones para evitar la desertificación. La imagen nos muestra un desierto. Cuando ustedes salen de viaje hacia otros lugares de la costa, se habrán dado cuenta que ese es el paisaje que tenemos. Hay bastante desierto. Nosotros vivimos en un desierto. Aquí en la costa del Perú vivimos en un desierto. Pero ¿por qué hay algunas ciudades? ¿Por qué hay algunos ríos? Justamente porque gracias a esos ríos que bajan desde la cordillera, se crean ambientes donde puede darse la vida. A eso se le conoce como valles. Aquí en Lima tenemos 3 valles importantes en la capital. Uno es el valle del río Rímac, el otro es el valle del río Chillón y el otro el valle del río Lurín. Estos 3 ríos hacen que haya vida alrededor de ellos. Si no hubiesen estos 3 ríos, la vida aquí en Lima sería prácticamente imposible, a menos que traigamos pues un río, lo canalicemos, lo traigamos por tuberías hasta aquí, pero sería un gasto enorme, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué acciones podemos nosotros proponer para evitar la desertificación. La meta para hoy es vamos a proponer nosotros una lista de acciones orientadas a resolver el problema de la desertificación. Observa esta imagen, te puedes dar cuenta que aquí ha habido árboles, han habido árboles verdes, pero mira cómo están ahora. Está desierto. Alguien ha tenido que actuar sobre ellos, ¿no? Probablemente ya no llovió por mucho tiempo, lo descuidaron, el caso es que se han secado. Ya no hay vida en estos lugares. Hay que hacer algo, ¿no? Nosotros vamos a tratar de proponer hoy una lista de acciones para poder evitar la desertificación. Leamos el siguiente caso. Camila y José conversaban sobre aquella vez que visitaron a su abuelita en Iquitos, en el departamento de Loreto, donde habían admirado la majestuosa vegetación de esta parte de la selva, y la comparaban con aquella zona desértica en la que vivían cerca al puerto de Salaberry, en el departamento de La Libertad. La Libertad está aquí al norte de Lima, en el departamento de La Libertad justamente. Lo que está sucediendo acá, según el caso, es que estos 2 compañeritos, Camila y José, disculpen, se fueron a visitar a la abuelita en Iquitos y se han sorprendido pues por toda la vegetación que hay allá. Cualquiera que ha visto la selva o ha visto imágenes de la selva, saben que es una cantidad impresionante de agua, de plantas, de animales. Entonces, ellos comparan eso con el lugar donde viven, que es aquí en la costa, cerca del puerto de Salaberry, y es un desierto, dice ellos. Se han sorprendido de esto. Sigamos leyendo. Al llegar a la escuela, preguntaron a su profesor el porqué de la tan marcada diferencia. ¿Por qué se diferencian tanto estos 2 lugares? Él, el profesor, les comentó que se debía a la desertificación, es decir, el proceso en que un ecosistema se convierte en un desierto. Debido, dice el profesor, a la degradación de los suelos se van degradando, se van malogrando, se van convirtiendo en ecosistemas secos y frágiles por diversas causas, ya sea producto de la misma naturaleza, como por ejemplo sequías producidas por las variaciones climáticas, o consecuencia de las actividades humanas también, como una agricultura no sostenible, el aprovechamiento excesivo de los bosques, específicamente en las zonas secas tropicales, la escasez de agua, el pastoreo excesivo, entre otros factores que perjudican el ecosistema. El profesor les está explicando a estos 2 compañeros, Camila y Juan, que probablemente se debe al clima, ¿no es cierto?, la propia naturaleza, puede ser también el hombre con su agricultura no sostenible. Por ejemplo, aquí en el desierto, ustedes sabían, este es desierto, sembramos arroz.
A veces los extranjeros cuando vienen aquí a la costa del Perú se sorprenden y creen que estamos locos, nosotros los peruanos, porque dicen, ¿cómo es posible que ustedes, peruanos, se les haya ocurrido que en el desierto están sembrando arroz? El arroz es una planta que necesita bastante agua. Cualquiera que ha viajado al norte del Perú y ha visto un sembrío de arroz, yo me quedé sorprendido la primera vez. Vi una piscina prácticamente, estaba todito inundado de agua. Y yo pregunté, mira, ¿por qué está inundado? No, ese es arroz, me dice, están sembrando arroz. ¿Qué, y así es? Sí, así. Bastante agua se necesita, tiene que estar inundado. Me quedé sorprendido. Y por eso es que los extranjeros dicen, los peruanos están mal de la cabeza. ¿Cómo es posible que en el desierto estén sembrando arroz? A eso se refiere con agricultura no sostenible. Tenemos que tratar de sembrar nosotros las plantas según el tipo de terreno, según la ecorregión donde estemos. A eso se está refiriendo este texto. ¿Qué más? El pastoreo excesivo. O sea, hay mucha gente que saca a sus animales a comer, pues, las hierbas. Y a veces eso hace también que se acaben todas las plantas. La escasez de agua, de repente es un tiempo de sequía, pocas lluvias. Todo eso puede convertir un lugar verde en un desierto con el correr del tiempo. El profesor les comentó que la desertificación afecta a la población en diferentes lugares del mundo, eso es verdad, y causa un gran impacto en la vida de las personas, las plantas y los animales, por supuesto, ¿verdad? Lo que representa un obstáculo para el desarrollo sostenible, ya que tiene una estrecha relación con la pobreza, la inseguridad alimentaria, es decir, pocos alimentos, y la sobreexplotación del recurso tierra. Por supuesto, la tierra, el campo, es un recurso, y si no lo utilizamos correctamente, podemos quedarnos sin alimentos. Con el correr del tiempo va a escasear esto, dice, si es que no hacemos algo al respecto. El profesor culminó la conversación indicando que la desertificación es un problema ambiental y que todos debemos apoyar para evitarla. Todos tenemos que apoyar. Después de la conversación con su profesor, Camila y José quedaron preocupados. Pensaron en las acciones que podrían ayudar a evitar la desertificación, que les permita crear conciencia para vivir en un ecosistema equilibrado y mejore la calidad de vida de las personas, de las plantas y los animales, porque todos tenemos derecho a la vida, ¿verdad? Este es un caso entonces que nos plantean y a partir de eso vamos a pensar. Luego en la sección de recursos se te ofrece una historieta, bueno, yo no la he puesto completa porque la tienes que leer con mucha calma, te voy a poner el link de todas maneras. Aquí puedes hacer una pausa en el vídeo y leer la historieta, muy bonita la historieta, trata también acerca de esto de la desertificación y lo que hace esta comunidad para enfrentarla a partir de sus conocimientos ancestrales. Entonces, después que hayas leído esta historieta, a ti te encanta seguramente leer historietas como a mí también, ya podemos continuar. Una vez que hemos leído la historieta, podemos ahora responder estas preguntas. Número 1. ¿Qué situación están enfrentando las personas en la comunidad Quitico? Así se llama esa comunidad. ¿Qué acciones sugieren las niñas y niños del lugar para evitar la desertificación? Está fácil, ¿eh? Si lees la historieta, si lo has leído. ¿Quiénes se involucran en esa gran tarea y por qué? Es obvio que todos, ¿no? También nos había dicho eso el profesor en el caso de Camila y José. Bueno, al igual que tú, también Camila y José hicieron algo. ¿Por qué digo que al igual que tú? Porque recuerda que tú estás haciendo un experimento sobre unas plantas, ¿no? Yo también estoy haciendo la mía, por si acaso. No es que el profesor no la haga. Yo también quiero saber qué sucede. Vivirlo en carne propia, digamos, ver en el lugar qué va a suceder. Por ejemplo, yo ya estoy notando que algo le pasa a la planta que está en el agua acidulada. Algo ya le está pasando. A diferencia de la otra ramita que está en agua neutra, en el agua que todos consumimos. Entonces, nosotros estamos aprendiendo algo para saber, por ejemplo, qué tipo de agua le conviene siempre a los suelos. Eso es lo que vamos a aprender al final de ese experimento. Por eso decimos acá, que al igual que tú, también Camila y José hicieron algo. Vamos a ver lo que han hecho ellos. Camila y José conversaron que habían visto cerca de Salaberry, recuerden La Libertad, algunas zonas agrícolas. Vieron zonas agrícolas que antes eran desérticas. Se han preguntado seguramente por qué, ¿no? Mira, eso era desierto y ahora es una zona agrícola. ¿Qué pasó?
Por eso preguntaron al profesor sobre este cambio. Profesor, ¿qué ocurrió? ¿A qué se debe? El profesor les comentó que hay instituciones que se han unido para luchar contra la desertificación y que ahora esas zonas han sido recuperadas para la agricultura, manteniendo así el equilibrio en el ecosistema y solucionando los problemas económicos en la región. Camila y José se alegraron por esa buena noticia y empezaron a cultivar plantas en su hogar. Veamos en qué consiste alguno de esos proyectos en que las instituciones trabajan juntas. Aquí está también un texto muy interesante. Habla del proyecto Chavimochic. Si no lo has escuchado, ahora te vas a enterar. Este proyecto se encuentra en la zona costera de las provincias de Virú, Trujillo y Ascope, en el departamento de la Libertad, donde se presentan diversos ecosistemas que van desde los desiertos superáridos, o sea, muy secos, tropicales en la costa, hasta la tundra pluvial. El tundra pluvial se refiere a un lugar donde llueve mucho, por eso es pluvial, de pluviosidad. Tropical en la sierra. ¿Okay? Ahí está, dice esa zona, y es muy seco. Las obras del proyecto especial Chavimochic, así se llama ese proyecto, veamos en qué consiste el proyecto, han sido concebidas, las obras, para aprovechar el potencial hídrico del río Santa en atención de las demandas de agua de riego de 144.385 hectáreas de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, en la solución del desabastecimiento de agua potable para Trujillo y en la generación de energía eléctrica. Para hablarlo en términos más prácticos, yo sí he escuchado bastante de esto. Este proyecto consiste en que en esa zona no hay agua, es lo que está diciendo, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? Las instituciones, el gobierno central, el gobierno regional, el Ministerio de Transportes, etcétera, todos se han unido porque se necesita mucho dinero. ¿Y qué han hecho? Han traído las aguas del río Moche, lo han traído a través de tuberías a esa zona, a los valles de los ríos Chao, Virú, Moche y Chicama. Los han traído ahí. ¿Para qué los han traído? Para poder irrigar toda esa zona que era un desierto. Entonces recuerda, ¿no? Hay un dicho de Sedapal, dice, el agua es vida. Entonces ellos con ese proyecto, y mira la imagen, hay unas tuberías enormes, y en la otra foto también se ven los canales de agua. Esas tuberías traen el agua desde el río Moche y lo comparten a toda esa zona que es un desierto, y mira cómo está ahora, verde. Han convertido el desierto en una zona agrícola, le dan trabajo a mucha gente. Ahora se siembra, por ejemplo, plantas para exportación, paltas, mangos, que se venden al extranjero, el espárrago, se vende a precios muy caros, y así que origina que las familias puedan tener dinero con el que subsistir, con el que lograr pues sus anhelos, ¿no? Sus proyectos. También al traer el agua desde allá, han originado que las personas ahora tengan agua para beber también. Al final este proyecto está solucionando el problema de las personas, por supuesto, de las plantas, al traerles agua, y de los animales también, porque cuando hay plantas, hay hierbas, los animales pueden también comer de ellos y seguir subsistiendo. Entonces tú ya puedes leer esto con más calma, pero ya te expliqué así en pocas palabras en qué consiste este proyecto Chavimochic. Responde luego de leer la historieta, luego de leer la historieta y luego de leer también este texto. ¿Qué recurso natural es aprovechado por este proyecto? Facilísimo, ¿eh? ¿Qué ha mejorado en el Departamento de la Libertad a partir de la ejecución del proyecto Chavimochic? ¿Qué fue lo que ha mejorado? Ya lo expliqué y el texto también lo dice. ¿Y cómo es que este proyecto permite evitar la desertificación? ¿Cómo lo ha logrado? Vamos a la meta que nos hemos propuesto hoy, ¿recuerdas? Frente a esta problemática, y según lo revisado en los textos, tanto en la historieta, en el caso de Camila y José, y también el texto acerca del proyecto Chavimochic, hay maneras de evitar la desertificación a nivel regional, nacional y mundial. Hay cosas que puedes hacer tú y yo también, ¿no? A partir de sembrar una plantita, ya te doy una de las acciones. Escribe entonces una lista de acciones que ayuden a evitar la desertificación.
Después de haber revisado todo eso, a ver, ¿qué acciones crees tú que se pueden hacer para evitar este problema de la desertificación? Es decir, para evitar que los terrenos que hoy son verdes se conviertan alguna vez en desiertos, como le está pasando a muchos lugares del planeta, en nuestro país también. Pero algo estamos haciendo y algo tenemos que hacer tú y yo. Vas a escribir esa lista de acciones para poderlas luego anotar en tu cuaderno de experiencias. Recuerda que estamos aprendiendo todo lo que tiene que ver acerca de la diversidad de nuestro país y también, por supuesto, dentro de esta diversidad están las acciones que debemos realizar tú y yo para poder mantener esto así. Una sugerencia es, como te digo, es sembrar una planta. Yo, por ejemplo, mira, en mi casa yo vivo en un segundo piso y no tengo un terreno, un suelo donde sembrar, pero sí siembro en macetas. Yo en mi maceta, por ejemplo, tengo tomates, tengo cidrón, tengo menta, tengo una rosa enana también, y sigo sembrando más cositas a la medida que voy consiguiendo más macetas largas, más tierra, entonces voy aumentando mis plantitas. Estoy haciendo algo también para promover la lucha contra la desertificación y también para tener aire limpio. Propón tú también otras acciones a partir de los textos que hemos leído. Y también, por supuesto, puedes consultar con tus familiares, no estamos prohibidos de hacerlo. Mira, ¿ves? Aquí hay una niña, una señorita que está teniendo ahí sus plantitas, ¿no? Aunque más parece que es para la venta, pero igual es una forma de combatir la desertificación. Luego que hagas tu lista de propuestas, de acciones para poder combatir esto de la desertificación, vas a evaluarlas con esta lista de cotejo. Por ejemplo, las acciones que propones son viables, es decir, son posibles de realizar. No vas a decir, por ejemplo, no, hay que traer el río Amazonas hasta la costa. Bueno, es una acción, pero de ahí a que sea viable hay mucho trecho, ¿no? Porque costaría una millonada, una gran cantidad de plata traernos los ríos de la selva hasta aquí. Otro criterio para evaluar tus acciones. ¿Las acciones que propones se relacionan con evitar la desertificación? ¿Sí o no? O de repente has propuesto algo que en realidad no tiene nada que ver con esto. ¿Las acciones que propones describen alguna causa o consecuencia de la desertificación? Por ejemplo, diría, ¿no? Voy a sembrar una planta en un macetero para evitar que se acabe esta especie. Recuerda, ¿no? Porque cuando leímos el texto sobre las plantas que están vulnerables, yo encontré que mi rosa, por ejemplo, las rosáceas, son vulnerables. Hay gente que seguramente les está utilizando bastante, pero ya no son muchos los que se preocupan por sembrarla. Entonces, si seguimos ese ritmo, algún día vamos a acabar también con las rosas aquí en el país. Entonces, si yo propongo sembrar algunas plantas que están en peligro de vulnerabilidad, ya estoy pensando en una acción para evitar la desertificación también. Luego, después de haber evaluado tus propuestas y de haberlas mejorado, si es posible, reflexiona, siempre reflexiona en este caso, sobre 3 preguntas claves. ¿Qué sabías antes sobre esto de la desertificación? ¿Qué es lo que ya sabías? Anota todo lo que tú sabías, en pocas palabras. ¿Y qué sabes ahora sobre este problema? ¿Qué es lo que has aprendido ahora? ¿Y cómo lo has logrado? Es decir, lo que ahora sabes, ¿cómo has logrado saberlo? Leyendo, conversando, dialogando, escuchando a tus padres de repente, escuchando al profesor, o buscando también en YouTube, o experimentando quizá, ¿no? Mira que ahora ya se viene el verano y aquí en la costa hace un calor infernal, ¿verdad? Entonces eso también promueve que muchas plantas se mueran, y eso lo vas a ver, lo has visto seguramente ya en la historieta. Hay un caso parecido a eso. Bien, chicos, entonces de eso se trata, de que a partir de nuestras experiencias, a partir de lo que estamos leyendo, tú y yo podamos proponer algunas acciones que puedan combatir la desertificación y no acabemos pues con la vida de las plantas y los animales y luego la nuestra aquí en nuestra costa peruana sobre todo. Muy bien, que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Gracias.